La segunda idea que me parece importante, porque podríamos desagregar en muchas ideas, fíjense que educación inclusiva pone el acento de algún modo en la participación, ¿no? Es decir, que los sujetos formen parte activa de su propio proceso de aprendizaje, puedan manifestar sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué quiere decir participación? Es una palabra tan enorme que yo la voy a reducir a un gesto mínimo, no porque se reduzca en eso, pero a mí me gusta pensar la participación como la voz de los alumnos. Pienso en la participación de los alumnos como eso, como el lugar en el que ellos pueden hablar, manifestarse, pronunciarse. Los invito, muchos de ustedes son docentes, a que piensen cómo es la voz de los alumnos, en qué lugares institucionales esa voz puede ser escuchada, en qué momentos de una clase los alumnos toman la palabra, qué tipo de palabra pronuncian, para qué. Según mi experiencia, la voz de los alumnos pasa intermitentemente, sobre todo en la escuela secundaria, del silencio al grito, es decir, de no hablar, de no manifestar, de no pronunciarse, a tomar la escuela, a grandes eventos donde se rompen las normas y se pasa al grito de la consigna, ¿no? Como esa persona, como quien ha estado mucho tiempo amordazado, se quita la mordaza y lo primero que hace es gritar. El gran desafío que tenemos es el de encontrar una voz en el medio entre el silencio y el grito. Es decir, una voz donde los alumnos puedan manifestar sus necesidades, donde los alumnos puedan demandar sus expectativas, donde aprendan la cuestión del diálogo, es decir, a expresar sus ideas y sus puntos de vista, aprendan a debatir, aprendan a discutir y a defender su derecho, porque finalmente la educación es un derecho. La voz de los alumnos es un tema que en la literatura de los últimos años está muy desarrollada y hay muchos que cuestionan, ¿no? Es decir, ¿por qué es el alumno el que debe tomar la voz? La voz es la voz de quién en la escuela. ¿Cuál es la voz que manda? La voz del docente, el que habla, el que da la clase, el que se pronuncia es el docente o el director, pero digo, no es en general el alumno. La palabra está puesta del lado del docente. ¿Qué significa que vamos a darle lugar a la voz de los alumnos, de los que habitualmente no tienen voz? Significa, en primer lugar, reconocer que esa voz es legítima. ¿Por qué deberían tener voz los alumnos? ¿Estamos convencidos de que es importante esa voz? Esta es la primera pregunta. Yo creo que sí, es una voz legítima. En primer lugar, es legítima porque los alumnos son los que más saben acerca del aprendizaje que se produce en la escuela. Repito, los alumnos son testigos expertos del aprendizaje, no de la enseñanza. No son los que más saben de la enseñanza, pero sí son los que más saben acerca del aprendizaje. Es decir, los alumnos saben con quién aprenden, con qué docente aprenden y con qué docente no. Saben las cosas que les gustan, que les sirven, que los entusiasman y las que no. Esa claridad asombra cuando uno abre esa posibilidad de expresión. Es asombroso ver cómo los alumnos pueden y saben distinguir lo que sirve para aprender de lo que no sirve para aprender, más allá de que sean buenos o malos alumnos. Los alumnos te dicen, tal profesor permite aprender,
a mí me va pésimo porque yo no hago tal y cual cosa, pero reconoce y se separa del trabajo del otro. Claramente. Entonces su voz es legítima. Para hablar de los aprendizajes es legítima, ¿no? También su voz es legítima y necesaria de desarrollar porque él es, el estudiante es, sobre todo en la educación obligatoria, básica, es una identidad en desarrollo. Es decir, él va a crecer y a desarrollar su capacidad de pensar en la medida en que desarrolle su capacidad de hablar. Y va a desarrollar su capacidad de hablar, como ya enseñaba Piaget, en la medida en que vaya pensando en esquemas más complejos. Hablar es pensar y pensar es hablar. ¿Qué podemos lograr de alumnos que pasan horas y horas sentados sin pronunciarse en nombre propio, ¿no? Siendo uno más de un montón? Eso es el formato de escuela que tenemos y el que ofrecemos desde los 3 años, les diría, hasta los 18. Después en la universidad a veces se repite el mismo formato, a veces no, pero ya estamos en presencia de adultos, ¿no? Otro elemento por el que la voz de los alumnos es legítima, además de porque son testigos expertos, además de porque son una identidad en desarrollo, es porque a través de la voz se produce la formación ciudadana, es aprendiendo acerca de los derechos y de las obligaciones, aprendiendo a hablar, que se va constituyendo un ciudadano. Hablar quiere decir a demandar, ¿m? A comprometerse. Todo eso requiere mediación simbólica de la palabra. Hay muchas otras razones, pero estas para mí son las principales para demostrar que la voz de los alumnos sí es legítima, sí es necesaria para el aprendizaje y sobre todo para la mejora escolar. Yo trabajo sobre mejora escolar y en todos los procesos en los que he intervenido profesionalmente en escuelas, siempre he puesto el condimento de incluir la voz de los alumnos y las contribuciones que hacen los alumnos para la mejora de las escuelas son formidables. No solo para su propio proceso de aprendizaje, también para el funcionamiento de la organización. Los chicos muy fácilmente, lo he visto muchas veces, cuando uno los consultan, en 2 minutos, porque dirían la gente de marketing, hablan desde el lugar del usuario, dicen: no, el problema de esta escuela es que el comedor tiene 2 puertas donde si vos entras por acá te chocas. Digo, en 2 minutos resuelven problemas espaciales, de circulación, organizativos, con un sentido común, que es el sentido del que está usando la situación, el espacio, apabullante, y con la lógica que se ha perdido en las escuelas, en muchas, que es la lógica del alumno como centro. O sea, el alumno contesta como si él fuera el centro del asunto, ¿no? Contesta desde su perspectiva y nosotros sabemos que la escuela no está hecha poniendo al alumno al centro. Cuando uno se pregunta, ¿por qué esta escuela tiene estos horarios? ¿Por qué arranca la mañana con 2 horas de una escuela secundaria, 2 horas de matemática, una de física, una de música, 2 de lengua y una de inglés? ¿Qué es este zapping de curricular? ¿De dónde salió esto? En general, los horarios no ponen al alumno en el centro. Dicen, bueno, a ver, ¿cómo sería una mejor mañana para un chico de 14 años? Porque seguramente matemáticas, ya sabemos por las neurociencias, no podría enseñarse a las 7:30 de la mañana. Sabemos que los chicos no aprenden matemáticas, por lo menos hasta después de las 9. Digo, hoy sabemos muchas cosas. Sin embargo, seguimos poniendo matemáticas a las 7:30 de la mañana, por ejemplo.
cuando podríamos poner arte, podríamos poner educación física, un montón de otras actividades donde sí los chicos están en su máxima capacidad. ¿Por qué lo hacemos? Porque la escuela está organizada en función de cierta corporación docente y lo que uno piensa a la hora de rearmar un horario es en los docentes, ¿o no? Sí, acá hay algunas directoras que me hacen así con la... Y sí, porque ¿cómo le voy a cambiar el horario a fulano y a mengano y me voy a quedar sin docente? Está bien, es una lógica. Ahora, el chico habla desde la lógica del alumno. Y cuanto más insólita parezca su lógica, más muestra lo alejada que está la escuela de lo que debería ser su eje. Porque nosotros deberíamos pensar una escuela que tuviera en el centro a los aprendizajes, ¿no? Y a los alumnos. Entonces, la lógica del alumno no debería ser tan insólita. Sin embargo, lo es, lo es. Quiero cerrar esto, digo, podemos seguir después conversando con las preguntas, pero hay una frase de Michael Fullan, que es un especialista en temas de mejora escolar y que a mí me gusta mucho. Tiene una frase bastante provocadora que dice, para ayudarnos a pensar sobre este tema, ¿qué sucedería, se pregunta y nos pregunta, qué sucedería si tratáramos al alumno como alguien cuya opinión importa? Vuelvo a decirlo. ¿Qué sucedería si tratáramos al alumno como alguien cuya opinión importa? Les dejo esa pregunta y seguimos conversando después.